Evangelio según San Juan. Capítulo 3. Versículos del 16 al 36. Le dice, que Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Versos del 16 al 21. Murmuran de Cristo los discípulos de Juan. Y este da un nuevo testimonio de él, exhortando a que le reciban, y amenazando con la ira de Dios al que no creyese en él. Versos 22 al 36. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 18. Quien en él cree, no es juzgado, mas el que no cree, ya es juzgado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Mas este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de ellos eran malas. 20. Porque todo hombre que obra mal, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprehendidas. 21. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que parezcan sus obras, porque son hechas en Dios. 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y allí estaba con ellos, y bautizaba. 23. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían, y eran bautizados allí. 24. Pues Juan aún no había sido puesto en la cárcel. 25. Y se movió una cuestión entre los discípulos de Juan, y los judíos acerca de la purificación. 26. Y fueron a Juan, y dijéronle, Maestro, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira que él bautiza, y todos vienen a él. 27. Respondió Juan, y dijo, No puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del cielo. 28. Vosotros mismos me sois testigos, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. 29. El que tiene la esposa, esposo es, mas el amigo del esposo, que está con él, y le oye, llénase de gozo con la voz del esposo. Pues este gozo mío ya es cumplido. 30. Es necesario que él crezca, y que yo mengüe. 31. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y de la tierra habla. El que viene del cielo, sobre todos es. 32. Y atestigua lo que vio, y oyó, y no recibe ninguno su testimonio. 33. El que ha recibido su testimonio, señaló que Dios es verdadero. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no le da el Espíritu por medida. 35. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas puso en sus manos. 36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, mas el que no da crédito al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Comentarios. 16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. 1. Esto es, a los hombres. Que dio a su Hijo unigénito. 2. No uno de sus siervos, no un ángel o un arcángel, sino su Hijo. Ton monogene, el unigénito. ¿Qué padre dio jamás pruebas de tan grande exceso de amor a un hijo suyo, como las que dio Dios a los hombres, que le habían de corresponder con tanta ingratitud? 17. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 1. Yo no he sido enviado como Moisés, aquel antiguo legislador, cuya ley servía solamente para condenar al universo, sino como Señor y como Redentor, para emplear mi misericordia con los hombres, para sacarlos de la esclavitud en que viven, y para conceder la gracia que justifica en lugar de la ley que condena.
San Cirilo, acerca de Juan, tomo cuarto, página 153. 18. Quien en él cree, no es juzgado, mas el que no cree, ya es juzgado. 1. El fin de la primera venida de Jesucristo es la salud de los hombres condenados en Adán. El que cree en Jesucristo con una fe viva y animada de la caridad, se salva de la condenación de Adán. Mas el que no creyere y no se aprovechare de la gracia de su encarnación, éste queda comprendido en la condenación de Adán. O como dice San Juan Bautista, versículo 36, la ira de Dios está sobre él. Esta palabra juzgar del texto, de ordinario se toma por condenar. Porque no cree en el nombre del unigénito. 2. Manuscrito. Del unengendrado. 19. Mas este es el juicio. 1. Esto es, la causa de su condenación. Que la luz vino al mundo. 2. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de ellos eran malas. 2. Esta luz es Jesucristo, su doctrina, su gracia. A todo esto han cerrado los hombres los ojos, y han elegido antes permanecer ciegos en medio de las tinieblas y de sus pasiones, que gozar del beneficio de esta divina luz. Y no queriendo apartarse de sus malas costumbres, tampoco quieren acercarse a esta luz, que descubre sus viciosas inclinaciones, y la corrupción de su corazón. 21. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que parezcan sus obras, porque son hechas en Dios. 1. Según el Espíritu de Dios, y conforme a la verdad de la santa ley. 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. 1. La conferencia que tuvo el Señor con Nicodemo fue en Jerusalén, que estaba en la Judea. Y así cuando dice que vino a la Judea, se entiende que salía por su territorio, y por la ribera del Jordán, a donde solía ir ordinariamente desde Jerusalén, cuando subía los días solemnes de fiesta a enseñar al pueblo, y a autorizar su misión con milagros. Y allí estaba con ellos, y bautizaba. 2. En el capítulo 4, 2, se dice que bautizaba por ministerio de sus discípulos. Pudo muy bien el Señor bautizar a estos, y a aquellos primeros que llegaron a Él con la fe y disposición de vida. Y luego dejar este cuidado y ministerio a sus apóstoles. 23. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. 1. Porque había allí muchas aguas, y venían, y eran bautizados allí. 1. Enón, en donde Juan bautizaba estaba cerca de Esquitópolis, hacia el Jordán y Salim, que era una ciudad poco distante de Siquem. San Jerónimo, los lugares hebreos, en la epístola Evagrio. El bautismo de Juan era la imagen del de Jesucristo, y servía solamente de preparación. Mas el que daba el Señor limpiaba verdaderamente de todos los pecados, como lo dijo después a San Pedro, y a los otros apóstoles. Vosotros estáis puros. Y el que ha sido ya lavado, solo necesita lavarse los pies, estando puro en todo el resto. Juan 13, 10. 25. Y se movió una cuestión entre los discípulos de Juan, y los judíos acerca de la purificación. 1. Estos judíos eran los que Jesús había bautizado. Daban estos la preferencia a su bautismo, y los discípulos de Juan sostenían al contrario, que el de su maestro debía preferirse, o que a lo menos no le era inferior. 27. Respondió Juan, y dijo, no puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del cielo. 1. Como si les dijera: vuestro celo es indiscreto, pues pretendéis que yo me haga mayor de lo que soy, y que me apropie un honor y dignidad que el cielo no me ha concedido. Ese de quien me habláis no es un puro hombre como los otros, sino Dios y hombre todo junto, y esto bien lo sabéis, porque me habéis oído dar testimonio de esta verdad. Yo no soy el esposo, ni es mía la esposa. Él es el Cristo, y a él pertenece la Iglesia. La congregación de todos los que crean en él, a él debe acudir. Yo soy solamente un ministro suyo, que vengo delante de él, para hacer que se prepare y atavíe la esposa, y que salga a recibir al esposo. Con esto he cumplido.
mi ministerio, y me hallo en el colmo de mi gozo, viendo que escucha su voz un grande número de personas que como discípulos le siguen. San Cirilo acerca de Juan, tomo cuarto. San Juan Crisóstomo sobre Juan, homilía 17. 30. Es necesario que él crezca, y que yo mengüe. 1. Yo he trabajado, prosigue Juan, para llevar la esposa al esposo, y después de haberla puesto en sus manos, me toca estar en pie delante de él para escucharle como uno de sus discípulos. Por esto conviene que él crezca, y por el contrario yo mengüe, y sea humillado. Y no habiendo servido hasta ahora más que de ministro, debo dar lugar a la verdadera luz, y a aquel a quien pertenece la gloria. Algunos interpretan este lugar como que el Bautista significó por estas palabras que el Señor debía crecer cuando fuese levantado en la cruz, y él menguar cuando le fuese cortada la cabeza por orden de Herodes. 31. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y de la tierra habla. El que viene del cielo, sobre todos es. 1. Es sobre mí, y sobre todos los profetas. Porque es de naturaleza celestial y divina. 32. Y atestigua lo que vio, y oyó, y no recibe ninguno su testimonio. 1. El Hijo de Dios, que es la imagen y el verbo de su Padre, da ahora testimonio en sus públicas instrucciones de lo que ha visto y entendido de toda eternidad en el seno mismo de aquel que le ha engendrado. San Crisóstomo sobre Juan, homilía 29, tomo segundo, páginas 184 y 185. Mas son tan pocos los que se le muestran dóciles, y creen con fe viva las verdades que anuncia, que se puede decir que ninguno las recibe. 33. El que ha recibido su testimonio, señaló que Dios es verdadero. 1. Tal es Juan, que señaló y confirmó como con un sello que Dios es verdadero en sus promesas acerca de Cristo. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no le da el Espíritu por medida. 1. El que ha recibido el Espíritu de Dios con cierta medida, podrá tal vez hablar según su Espíritu, y no según el de Dios. Mas no así aquel a quien ha sido comunicado sin limitación ni medida. Con medida fue dado a Juan y a los otros profetas. Sin medida le tuvo el unigénito del Padre. Porque como Dios, le tuvo por su naturaleza, no por participación ni por gracia como los otros. Y así el Hijo puede comunicar a los hombres el mismo Espíritu como cosa propia suya. 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas puso en sus manos. 1. No solo para que fuese dueño y señor de todo, sino para que lo comunicase como quisiese a los hombres. 36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, mas el que no da crédito al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, 1, está sobre él. 1. Aquella ira que le estará hiriendo siempre, pero sin acabarle. A diferencia de aquella momentánea y pasajera con que cura las enfermedades espirituales de sus escogidos. Y así la palabra manet vale permanet. San Agustín.